Crece polémica en Brasil por la contratación de 4.000 médicos cubanos. Organizaciones de la salud en la nación suramericana denuncian que los especialistas no estarían calificados profesionalmente para ejercer sus funciones. Ante supuestas irregularidades en la contratación laboral, un fiscal brasileño señaló que iniciará una investigación porque, según él, a los cubanos se les pagaría menos de lo establecido por las leyes brasileras. El arribo de 4.000 profesionales en el área de la salud procedentes de Cuba no es visto con buenos ojos por los sectores de la medicina en Brasil. Federaciones médicas denunciaron que los especialistas serían contratados con bajos salarios, situación que pondría en riesgo la competencia laboral y perjudicaría la economía de los especialistas brasileros. El gobierno de Brasil y la Organización Panamericana de la Salud anunciaron que el traslado de los médicos extranjeros al país tiene como fin atender a la población de 700 municipios, consideradas las zonas más pobres, por lo que fueron destinados cerca de 231.000 millones de dólares. Dinero que, según las autoridades, sería usado para pagar el sueldo de los profesionales. A cada uno de ellos se les cancelaría la suma de $4.000, hecho que para sectores de la medicina no es claro, pues denuncian irregularidades en los contratos. Además, las funciones médicas que prestan los cubanos son criticadas por los especialistas brasileños, que también exigieron someter al equipo de La Habana a un examen de conocimientos, en los que se incluiría hablar portugués. Los profesionales en el área de la salud no contarían con un registro que es solicitado en la nación para ejercer su cargo, hecho que es criticado por la oposición en Brasil y que califican como ilegal. NTN 24 hace contacto desde Miami, Estados Unidos, con Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Buenas tardes, señor Millares. Gracias por acompañarnos en el informativo para toda nuestra teleaudiencia. Buenas tardes, Daniela, y toda América Latina. Gracias por estar con ustedes. Lo primero, consultarle sobre esta denuncia. Estos 4.000 médicos cubanos que arribarían a Brasil, ¿no están preparados para ejercer sus funciones? Los médicos cubanos tienen la reputación de ser buenos médicos. La medicina en Cuba es una buena medicina. Y en eso, aunque fuertemente quede claro que yo soy opositor al gobierno cubano, por otra parte, la verdad es la verdad, y la verdad es que los médicos cubanos son buenos médicos. Y así lo han demostrado en el caso de Venezuela. El problema no es que sean buenos o malos médicos. El problema que yo veo aquí y la injusticia para esos mismos médicos es que el gobierno cubano va a cobrar aproximadamente $4.000 por cada uno de esos médicos, y el gobierno cubano a esos médicos le va a dar una cantidad que posiblemente no llegue ni a 800 o $1.000. Y eso es una injusticia de tipo laboral, una injusticia humana. Ahí es donde yo creo que está el problema, aunque la Confederación Federal de Medicina del Brasil está protestando y está aduciendo de que esos médicos no están bien preparados, pero por otra parte también es cierto que tanto en Brasil como en Venezuela los médicos locales no quieren ir a las zonas pobres, y en ese sentido, aunque te repito que soy oposición frontal al gobierno cubano y no me dejan incluso entrar a Cuba, pero sí tengo que decir de que si esos médicos benefician a los pobres, a los cuales los médicos de su propio país no quieren llegar, yo creo que lo correcto es que lleguen. Así que mi sentimiento, mi pensamiento, como verás, es contradictorio en cierto sentido, porque aunque soy opositor, no puedo negar la validez que tiene el que se le dé asistencia médica a los más pobres de esos países. Señor Millares, en cuanto a lo que usted dice, ¿sería un gran negocio entonces para el régimen cubano enviar este número de médicos a otros países, en este caso a Brasil, porque el beneficio económico para ellos es notable, de acuerdo con lo que usted nos señala, sin importarle que sean más remunerados, en este caso, de acuerdo con lo que usted nos indica? Exactamente. El gobierno cubano tiene trata como si fueran esclavos a esos profesionales. El gobierno cubano va a recibir, en el caso del Brasil, $200 millones, es una cantidad considerable, y por esa razón es que la Fiscalía del Brasil y los médicos brasileños están protestando, porque es un gasto muy grande de dinero que debía de utilizarse con los médicos locales. Y efectivamente el gobierno cubano está traficando con los profesionales cubanos, los trata como esclavos, porque lo que le paga es una fracción ínfima de lo que
lo que el gobierno de Brasil le va a pagar, que son $4.000 mensuales por cada uno de esos médicos. Y repito, a esos médicos cubanos, en Cuba un médico gana no más de $40 al mes. Claro, eso incluye la vivienda, la electricidad, el agua, los servicios, etcétera, etcétera. Pero cuando tú añades todo eso, lo que un médico cubano ganaría a niveles nuestros en dólares no serían ni $300 al mes, lo cual es una explotación. El gobierno cubano explota a sus profesionales, no solamente a los médicos, sino a los profesores deportivos que mandan también por todo el resto del mundo y vende los servicios de ellos por todo el resto del mundo. Y ahí es donde se debe hacer una fuerte denuncia, pero al mismo tiempo, repito que el servicio social que esos médicos van a prestar en esas comunidades pobres donde los médicos brasileños no quieren llegar, eso tiene un valor también, y por eso hay que poner en la balanza el costo y los beneficios que puede tener este tipo de transacción. ¿Cree usted que puede haber una sanción en caso de que se compruebe su denuncia de tráfico de personal cubano en otros países, ya que el gobierno de Brasil anunció que iba a iniciar una investigación porque estarían siendo subpagados estos profesionales de la salud? Exactamente, la sanción tiene que ser a nivel internacional, pero mira, en este caso, la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la OEA, es la que está sirviendo de intermediario a esta transacción entre el gobierno cubano y el gobierno brasileño. Por lo tanto, hay una situación aquí muy difícil y que difícilmente va a ser internacionalmente criticada y sancionada. Lo que sí podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora a través de los medios de comunicación, denunciar este tipo de situación para que sí, el gobierno cubano tiene todo el derecho a mandar médicos afuera, pero que les pague por lo menos lo que Dios mande y que los trate de una manera justa. Y lo que pasa, tú sabes qué es lo que pasa, que muchos de esos médicos se exilian y están aquí en Miami. Eso es lo que ha pasado en muchos casos con estos médicos. Es Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, quien atiende esta entrevista para el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano desde Miami. Muy amable por su tiempo, señor Millares. Muchas gracias a ustedes. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad multielecciones contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira.